Bueno, el tema de hoy es el último tema del programa, tema 6, mecánica de fluidos. Esta unidad, y ahora vamos a ver cuáles son los contenidos. Esta unidad es de muchísima aplicación en la carrera, así como el resto de los contenidos que vimos. Ustedes la van a continuar viendo, por supuesto, en geofísica y en hidrogeología, ¿sí? Que es ya en los últimos años de la carrera. También todo lo que es vulcanología y todo lo que es el estudio, ¿no? De la Tierra, el centro de la Tierra, cómo es el magma, las características y, bueno, cómo funcionan los volcanes. Por eso que hablaba de vulcanología, para poder explicar todo el sistema Tierra, ¿no? Desde el punto de vista físico. En esta primera parte vamos a ver los fluidos, pero desde el punto de vista de la hidrostática, es decir, fluidos en equilibrio. O sea que hasta hoy tengo previsto dar hasta Arquímedes. Toda la parte de hidrodinámica la vamos a ver en la clase que viene y vamos a agregar ahí un tema que es la viscosidad y la clasificación de los fluidos según esta viscosidad, que son de aplicación estos temas, ya las tres últimas líneas de la unidad, a la carrera de ustedes directamente, ¿sí? Bueno, lo primero que tenemos que definir es la hidrostática y la clase que viene vamos a definir lo que es la hidrodinámica. Antes vamos a comenzar con un pequeño ejemplo, por ejemplo, del viento sonda, que al llegar a agosto, normalmente, fines de julio, agosto, sentimos los efectos del viento sonda, que básicamente es un viento muy seco, a una que se mueve, se desplaza la masa de aire a una velocidad alta y bueno, puede provocar, por ejemplo, incendios, ¿no? Aquí tenemos un esquema donde tenemos representado de este lado el Pacífico, luego la cordillera de los Andes, y de este otro lado, por ejemplo, tenemos la provincia de Salta. Aquí dice Mendoza, pero de este lado tenemos Chile, la cordillera de los Andes, y de este lado la Argentina. Entonces, por ejemplo, aquí está Mendoza y por este otro lado está la provincia de Salta. Cuando y en el sur lo que tenemos es la Antártida, ¿no es cierto? Cuando, digamos, avanza una masa polar, una masa de aire polar se dice, avanza por el costado de la costa chilena, ¿sí? Entonces, ese aire choca con el costado oeste de la cordillera y comienza a ascender. En el ascenso, ¿sí? Ese aire cargado de humedad se enfría, condensa esa humedad en gotas de agua, por ejemplo, para precipitarse como lluvia o nieve. Y eso ocurre arriba, donde la temperatura es menor. Por ejemplo, aquí tenemos una temperatura de menos 10 grados centígrados. Entonces ahí descarga la humedad, la masa de aire, y luego atraviesa las cumbres, las altas cumbres, y comienza a descender, y ya ahí se transforma en un aire seco, porque ya descargó toda su humedad, y de manera que cuando va descendiendo, va aumentando la temperatura alrededor de 1 grado centígrado cada 100 metros, y lo hace con una velocidad alta, ¿sí?
Entonces, este efecto que se ve en el costado argentino del lado de la cordillera abarca Salta, Catamarca, San Juan, Mendoza, La Rioja, ¿sí? Todo este costado. Y se lo siente. En Salta se habla del viento sonda. Bueno, este ejemplo del movimiento de masa de aire, ¿sí? Es un ejemplo de un fluido, el movimiento de un fluido. Y en este caso lo estamos estudiando desde el punto de vista del clima, de las condiciones climáticas de la zona, con cierta particularidad. Y el estudio del aire, en este caso de un gas o de un líquido, formaría parte de lo que se conoce con el nombre de fluidos. Entonces, vamos a empezar a ver lo que es hidrostática. Como dije al inicio, es el estudio de los fluidos en equilibrio, en estado de reposo y está en estado de equilibrio, podríamos decir estático. Y la característica que podemos hablar de los fluidos, las características, las podemos referenciar desde dos puntos de vista. Desde su volumen y desde otra característica o propiedad que es la compresibilidad. Entonces, como fluidos tenemos los líquidos y los gases. Con respecto a los líquidos, ocupan un volumen definido y tiene que ver con el recipiente que los contiene. Toman la forma de ese recipiente. Mientras que los gases, como se expanden, como sus partículas se están moviendo permanentemente, el recipiente es llenado, ocupado, todo por el gas, ¿sí? O sea que ese gas tomaría la forma de ese recipiente cerrado. Mientras que la compresibilidad, en relación a la compresibilidad, un líquido es poco comprensible y se puede suponer, ¿sí?, que consideremos la densidad constante. Mientras que en los gases, si nosotros aplicamos fuerzas en las superficies que lo contienen, son muy compresibles. Y con esta característica ya es difícil mantener una densidad constante. Vamos a trabajar o vamos a estudiar los fluidos suponiendo que están constituidos por moléculas. Y de esa manera, ¿sí?, se puede considerar como un medio continuo. O sea, si no miramos cada molécula, sino que miramos la totalidad y uno podría considerarlo en ese caso como un medio continuo. Bueno, estas son las características básicas y ahora vamos a definir lo que es la densidad en la cátedra. En el caso de la cátedra, representamos la densidad con la letra delta del alfabeto griego. Ustedes van a encontrar que en otros libros pueden poner la letra D chica o la letra Rho del alfabeto griego. Entonces, para la densidad, que seguramente lo vieron en química, vamos a definir la densidad como la masa que tiene un cuerpo dividido el volumen que ocupa ese cuerpo, ¿sí?, o que tiene una determinada cantidad de fluido dividido el volumen que tiene ese fluido. Y eso va a ser la masa sobre el volumen simbólicamente, por lo que la unidad es el kilogramo sobre metro cúbico en el sistema internacional. Y vamos a hablar de peso específico, es otra propiedad física de la materia, y lo vamos a representar con la letra Rho como el peso dividido el volumen, el peso de ese fluido, de ese cuerpo, dividido el volumen que ocupa o que tiene. Como el peso es una magnitud de tipo vectorial, Rho, peso específico, es una magnitud vectorial. Entonces le tenemos que colocar una flechita arriba indicando que es un vector. Entonces esto es igual al peso sobre el volumen. O sea, es el peso por unidad de volumen. ¿Cuánto pesa cada unidad de volumen?
y esto es newton sobre metro cuadrado. Fíjense que el peso, acuérdense que el peso es masa por gravedad. Entonces, la masa, fíjense, sobre el volumen es la densidad, o sea que nosotros podemos expresar el peso específico como la densidad por la gravedad. Las unidades de Rho son newton porque es unidad de fuerza sobre metro cúbico. Vamos a trabajar en toda la unidad de manera permanente con estas propiedades de la materia, y es clave el uso adecuado de las unidades y hacer la conversión para mantener todas las unidades dentro del sistema internacional de medidas, ¿no? Ejemplos de densidades, por ejemplo, en los minerales y en los fluidos. La varita, en este caso, fíjense en que viene dado en gramos sobre centímetro cúbico. Normalmente las tablas trabajan con esto, pero nosotros tenemos que ser, digamos, cuidadosos en expresar las unidades, sobre todo cuando queremos comunicar resultados. Para evitar males entendidos, digamos, entre lo que se escribe como proceso de investigación o digamos, se va a estudiar algún tema o se va a exponer sobre algún tema, conviene que esté dado en el sistema internacional, como les dije hace rato. Entonces la varita, 3,44 gramos sobre centímetro cúbico, la diabasa, 3,24, y así vamos teniendo, por ejemplo, la calcita, fíjense que ya disminuye de densidad, el cuarzo, 2,62 gramos sobre centímetro cúbico, el agua, 1 gramo sobre centímetro cúbico, y el petróleo pesado, 0,85 gramos sobre centímetro cúbico. Y bueno, esta situación de que el petróleo tiene menor densidad que el agua trae como efecto que el petróleo se coloque por encima del agua, o sea que se ubique en la superficie del agua. Esto pasa, por ejemplo, cuando se derrama petróleo porque un barco tanque se ha hundido, se ha roto, tiene pérdida. Entonces, esta situación de que el petróleo tiene menos densidad que el agua hace que se ubique por arriba en la superficie del agua. Esto lo vamos a estudiar un poquito más adelante. De por qué aquella sustancia de menor densidad se ubica por arriba. Y aquí tenemos tipos de roca, en particular la densidad de las principales rocas sedimentarias. ¿Sí? Esta es una tabla de 1982, pero fíjense que no es un valor fijo, sino que es un rango o un intervalo, y eso tiene que ver con lo que hablábamos hace rato, con la compresibilidad, es decir, si sometemos a fuerzas una porción de una sustancia, en este caso este tipo de roca, la densidad cambia porque cambia el volumen. Entonces, la piedra caliza, ¿qué otra? Las arenas, las gravas también, la arcilla, ¿sí? Cómo van cambiando, entonces lo que se da es un rango de densidad. Veamos los ejemplos de densidad y qué significa. Aquí tenemos el oro, tiene su densidad en gramos sobre centímetro cúbico, 19,3 gramos sobre centímetro cúbico. Aquí el hierro, 7,8 gramos sobre centímetro cúbico, y así aluminio, fíjense que va descendiendo, 2,7 gramos sobre centímetro cúbico. Agua, 1 gramo sobre centímetro cúbico, recién lo mencionamos, y la madera, este tipo de madera, 50 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces, como en todos los casos tenemos 1 kilo de masa, de madera, de agua, de aluminio. Fíjense cómo va cambiando el tamaño, el volumen, en función de la sustancia.
Entonces, a mayor densidad, menor volumen. Y a menor densidad, aquí tenemos 0,50 gramos sobre centímetro cúbico, para tener la misma cantidad de materia, mayor volumen, ¿sí? Entonces, esto hablaría una densidad pequeña, una sustancia poco compacta, y una densidad más grande significaría una sustancia más compacta. Sus moléculas estarían más juntitas, digamos. Entonces veamos en el caso del agua aquí arriba, otro ejemplo. En el estado líquido, las moléculas de agua tienen esta distribución. No están unidas unas con otras, pero se tienen cierto movimiento, pero están distribuidas de esta manera. En el caso del hielo, fíjense en cómo se ubica de manera definida, ¿sí? Las posiciones de las moléculas de agua. Eso le da cierta posición definida de una molécula con respecto a la otra, cierta estabilidad en la estructura, y o sea que esto determina el volumen con una determinada característica, y ya vamos a ver más adelante también qué significa. Ahora, y en el estado de vapor, fíjense, las moléculas están más distribuidas más espaciosamente porque pueden moverse más al tener mayor temperatura, tienen mayor energía cinética y se pueden mover más. Entonces, y esto es lo que pasa, por ejemplo, en las nubes, como habíamos visto al inicio de la teoría, ¿sí? Bueno, seguimos un poco. Para estudiar los fluidos, vamos a definir una nueva propiedad con respecto a las fuerzas que interactúan o accionan sobre esa porción de fluido que estamos estudiando y la superficie sobre la cual actúa esa fuerza. Para definir presión, ¿sí? Y la vamos a representar con la letra P minúscula, vamos a dividir el módulo de la fuerza que actúa sobre una determinada superficie. Entonces nosotros tenemos esta superficie y accionamos sobre esa superficie con una fuerza F, pero con una condición, que esa fuerza esté actuando de manera perpendicular a la superficie, o sea que actúa de manera vertical sobre la superficie. Entonces aquí lo que vamos a tener es una fuerza, pero vamos a tomar solo la fuerza perpendicular. Y le vamos a calcular el módulo de esa fuerza. Nos interesa la magnitud de la fuerza, el tamaño de la fuerza. No nos interesa la dirección, ¿sí? Entonces, tomamos el módulo y dividimos ese módulo sobre la superficie. Entonces, resulta que P es en este caso una magnitud de tipo escalar, es un número, ¿sí? Entonces F es la magnitud de la fuerza perpendicular, esto es clave, no tangencial ni oblicua, tiene que ser perpendicular a la superficie. Esa es la superficie o área sobre la cual actúa la fuerza, con lo cual estamos teniendo la distribución de la fuerza sobre la superficie que está actuando. Para determinar las unidades de presión, vamos a dividir arriba la unidad de fuerza, que es el newton, y abajo la unidad de superficie, que es el metro cuadrado en el sistema internacional. Newton sobre metro cuadrado recibe el nombre de Pascal y se la simboliza con las letras PA, Pascal. Ustedes deben escuchar cuando les dan el estado del tiempo en la radio, en la tele, les hablan de hectopascal. Hoy hay una presión atmosférica de 850 hectopascal, por ejemplo. Bueno, aquí volvemos a un pascal, es un newton sobre metro cuadrado, o sea que sería la fuerza de una magnitud de 1 newton distribuida en una superficie de 1 metro cuadrado. Otra unidad es el bar, y esta la usan los surtidores de gas, ¿sí? Yo les pediría en todo caso que miren
¿Qué unidad, si es un múltiplo o submúltiplo del bar, que se usa para medir la presión del gas que inyectan en los tanques de los autos que funcionan a gas? Y esto es aproximadamente igual a 10 a la 5 pascal, ¿sí? Y la unidad oficial, bueno, es el pascal, pero como me escucharon, todavía en algunos lugares se sigue usando el bar. Un bar es aproximadamente la presión que ejerce una masa de un kilo si está apoyada en una superficie de 1 centímetro cuadrado. O sea, si nosotros tenemos una cantidad de materia de 1 kilo sobre 1 centímetro cuadrado, la presión que está soportando esa superficie es de un bar, ¿sí? Y eso es más o menos, fíjense, 1 kilo sobre centímetro cuadrado, y eso nos da más o menos 0,981 bars, tomando, ¿no es cierto?, la equivalencia entre Newton y lo que pesa, digamos, 1 kilo de masa, que es de 9,81 Newton, suponiendo a nivel del mar, ¿no? Entonces, directamente, de nuevo, la unidad oficial es el pascal y en algunos lugares todavía se usa el bar. Y abajo tenemos la equivalencia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si en vez de tener una superficie como la de arriba y la fuerza que actúa de esta forma, la vamos a dibujar como si la estuviéramos mirando desde arriba? Entonces tenemos esta fuerza. Lo que se hace en ese caso es dividir, digamos, o encontrar, mejor dicho, las componentes, ¿sí?, de la fuerza esta en dos direcciones. Una paralela a la superficie, que sería esta. La voy a dibujar mejor, o la voy a escribir mejor. Entonces tenemos esta fuerza, que es la componente paralela a la superficie, y aquí tenemos que dibujar la componente perpendicular a la superficie, de manera que se forma el paralelogramo. Esta va a ser la fuerza perpendicular. Entonces, la que ejerce presión, la que utilizamos para calcular la presión, es esta fuerza perpendicular a la superficie. Medimos su módulo y esa es la que usamos en la definición de la presión, ¿sí? O sea que la fuerza tangencial o paralela a la superficie no ejerce presión. Ahí tenemos el caso que estábamos comentando, una superficie S, una fuerza oblicua, la componente paralela, en este caso en el eje X, no ejerce presión, sigue la componente Y, por eso que colocamos el módulo de la fuerza Y, fíjense, sin ponerle signo, sin colocarle la flechita. Bueno, ahora interpretemos qué significa la presión. Habíamos dicho la distribución de la fuerza perpendicular que actúa sobre la superficie dividido la superficie. O sea que nos está diciendo la distribución de la fuerza por toda la superficie, la fuerza que actúa por unidad de superficie. Entonces veamos aquí, tenemos el mismo cuerpo, en un caso apoyado sobre la superficie más grande, y aquí tenemos el cuerpo apoyado sobre la superficie más chica. En ambos casos, el peso es el mismo. Entonces, ¿cuál es la presión que actúa sobre la superficie, en este caso de abajo, sobre la cual está apoyado el cuerpo? ¿Y qué diferencia hay con la presión apoyado sobre su área menor? Entonces, analicemos esto, es una división. A mayor superficie, si mantenemos constante la fuerza,
A mayor superficie, menor presión. A menor superficie, mayor presión, y esto es lo que vemos aquí. Mayor área, menor presión, menor área, mayor presión. Y todo lo que pasa, por ejemplo, con un cuchillo que nosotros, por ejemplo, queremos cortar, un pedazo de pan o una manteca, un pedazo de manteca. Si el cuchillo, decimos, está moto, corta, pero con cierta dificultad. Cuando está afilado, lo que hacemos es que el área sobre la cual hacemos fuerza para cortar sea más chica, con lo cual aumenta la presión y se produce el efecto de corte del pan o de la manteca o de lo que, o un hacha también si queremos cortar madera o cualquier elemento de corte, cortante, digamos, si queremos cortar algún cuerpo, ¿no? Entonces, a menor superficie, mayor presión. Tiene que ver con eso, con la distribución de la fuerza por unidad de superficie. Seguimos avanzando. Ahí tenemos una jeringa conectado a una especie de esfera con agujeritos. Entonces, cuando se hace fuerza sobre el émbolo de la jeringa, lo que se obtiene es que ese fluido fluye hacia la esfera y sale, fíjense, no es que sale por un agujero, por otro, no, sale al mismo tiempo por todos los agujeritos. Cuando nosotros hacemos fuerza sobre la tapa de esta jeringa, ¿sí? Estamos haciendo fuerza sobre la superficie, o sea que lo que estamos haciendo sobre la tapa es presión. Entonces, lo que estamos haciendo es cambiarle la presión al fluido y ese cambio de presión, fíjense, se traslada a toda la superficie que contiene al fluido, que en este caso es la esfera, y lo que vemos es que esa presión se traslada a todos los puntos de esa esfera porque estamos viendo cómo a través de los agujeritos está saliendo de la misma manera. Entonces, un fluido en un punto particular ejerce la misma presión en todas las direcciones y sentidos. Un cambio de presión se transmite en todas las direcciones y sentidos. Esto es lo que plantea Pascal y por eso hablamos de el principio de Pascal. Directamente lo plantea que si nosotros ejercemos presión sobre un fluido, esta presión, este cambio de presión, se traslada en todo el interior del recipiente que contiene ese fluido. Una aplicación del principio de Pascal, y ustedes a lo largo de la carrera y cuando trabajen van a ver muchos ejemplos, es la prensa hidráulica. Es el fundamento de los sistemas hidráulicos. Entonces vamos a suponer un tubo en U, ¿sí? O lo que, como está dibujado aquí, un recipiente, otro recipiente de distinta área, conectado por un tubo. Se podría hablar de una especie de tubo en U o de dos recipientes conectados, ¿no? Bueno, supongamos que en el área 1, que es el área más chica, se hace una fuerza 1. Y ese tubo, también como está aquí relleno, supongamos que está relleno de un fluido, ¿sí? O sea, un gas o un líquido. Aquí hay un fluido. De acuerdo al principio de Pascal, si nosotros hacemos una fuerza en esta superficie 1, se produce una presión 1 y este cambio de presión se traslada a todo el fluido, en todo, digamos, a todo el fluido contenido en este recipiente. Entonces, si nosotros queremos mantener en equilibrio este sistema, tenemos que ejercer alguna fuerza sobre esta superficie 2, de manera que aquí vamos a tener una presión 2. En condición de equilibrio, ¿sí? O sea, si nosotros vemos que esta tapa no se mueve y esta otra tampoco, estas dos tapas, ¿sí? Serían los émbolos, la especie de tapa que tiene la jeringa, serían émbolos.
de distintas superficies, si nosotros queremos mantener estas tapas quietas en equilibrio, las presiones que ejercemos en la tapa 1 y en la tapa 2, que son las que se trasladan al fluido, tendrán que ser iguales. Entonces, esto es lo que colocamos aquí, la presión en ambos lados del fluido es la misma, por lo tanto, para la presión 1 será la fuerza 1 sobre la superficie 1 y para la presión 2 será la fuerza 2 sobre la superficie 2. Fíjense en que obtenemos una relación entre las fuerzas que actúan en los émbolos y la superficie que tienen esos émbolos. Esto nos va a permitir, por ejemplo, calcular qué fuerza hay que hacer al émbolo 1 para que, voy a poner S1 sobre S2, fíjense en que este C1 que está dividiendo pasa multiplicando, y nos queda esta expresión si queremos despejar F1 o al revés nos quedará al revés, o sea, S2 arriba y S1 abajo si queremos despejar F2. Entonces va a depender de la relación que hay entre la superficie de los émbolos para determinar si, qué valor va a tener F1 en relación a F2. Entonces, si S1 es más chica que S2, este factor será menor que 1, por lo tanto F1 va a ser menor que F2. O sea que nosotros podemos equilibrar una gran fuerza con una pequeña fuerza. Y si ocurre al revés, si S1 es mayor que S2, esto será mayor que 1, entonces quiere decir que multiplica F2, con lo cual la F1 tendría que ser mucho mayor que F2 para poder equilibrar el fluido que se encuentra en el interior debido a las distintas presiones que actúan sobre él debido a las fuerzas que actúan en cada uno de los émbolos. Entonces, lo interesante de esto es que si S1 es menor que S2, puedo, ante una gran fuerza, equilibrar el sistema con una fuerza menor. Y esto es lo que está pasando aquí. Esto es un gato hidráulico. Entonces, podemos levantar un auto, ¿sí?, ejerciendo una fuerza en este émbolo 1. Con una fuerza pequeña podemos levantar en este caso un auto, porque la F2 es grande, ¿sí? Entonces, es lo que pasa también, por ejemplo, en un sillón de un dentista o lo que pasa en los sistemas hidráulicos donde se hace una pequeña fuerza en uno de los, ahí ya aparecen mangueras, ¿sí? O especie de circuito por donde circula algún fluido en el interior y se pueden obtener grandes fuerzas en el extremo de esa manguera, ¿no? Por eso es que les decía que este es el fundamento de los sistemas hidráulicos. Vamos a otro tema. Presión atmosférica. Para la presión atmosférica vamos a calcular, ¿sí?, con un experimento desde mi punto de vista muy ingenioso que lo hizo Evangelista Torricelli en el siglo XVII para medir la presión atmosférica. Entonces, como les dije, comenté hace rato, nosotros nos levantamos a la mañana y nos dicen una presión atmosférica de 800 hectopascal, por ejemplo. Bueno, ¿qué es la presión atmosférica? Entonces, supongamos que tenemos la Tierra, vamos a hacer aquí un esquema. Supongamos la Tierra, la vamos a dibujar de color verde. La Tierra. Y esta Tierra está rodeada, como todos sabemos, por la atmósfera, ¿sí? Entonces, supongamos que la atmósfera llega más o menos hasta esta distancia,
¿sí? Que envuelve la Tierra. También sabemos nosotros que debido a la atracción gravitatoria, la densidad de la atmósfera es mayor cerca de la Tierra, en la superficie de la Tierra, y se enrarece, ¿sí? A medida que nos distanciamos, ya que aparecen pocas moléculas de las distintas partículas que constituyen el aire. Lo que quiero que se imaginen, ¿sí? Si nosotros estamos, supongamos, por aquí, supongamos que nosotros estamos aquí, ¿sí? Paraditos, sobre nuestro cuerpo está actuando, ¿sí? Una columna, ¿sí? De la atmósfera que, como son partículas de aire, tienen su propio peso, por lo tanto toda esa columna de la atmósfera está actuando sobre nosotros. Toda esta columna de la atmósfera está actuando sobre la superficie de la Tierra. Esa atmósfera que tiene su peso acciona sobre la superficie de la Tierra. Por lo tanto, podemos calcular la presión, ¿sí? Que ejerce esa columna que se encuentra por arriba de esa superficie, y a esa presión le vamos a dar el nombre de presión atmosférica, ¿sí? La presión atmosférica la podemos representar con P0, también se la puede representar como PAT, presión atmosférica. Entonces la pregunta ahora es ¿cómo mido, cómo determino la presión atmosférica? Si lo que tengo que medir es el peso de la columna de gas que hay por arriba de la Tierra, dividirlo en la superficie, y de esa manera podríamos determinar la presión atmosférica. Entonces a Torricelli se le ocurrió hacer lo siguiente. Tomó un tubo de vidrio, ¿sí? De 1 metro de longitud. Abierto arriba y cerrado abajo. Y lo llenó hasta el borde de mercurio. Por otro lado, tomó otro recipiente, ¿sí? Y también colocó mercurio en su interior. Tapó la boca del tubo de 1 metro, lo invirtió, lo dio vuelta y lo colocó, como está aquí diagramado, de manera perpendicular, y lo colocó dentro del recipiente donde hay mercurio también. Y encontró que comenzó a descender del tubo el mercurio. Uno hubiera esperado, ¿sí?, que descienda todo el tubo, que se desocupe todo el tubo del mercurio, pero con gran sorpresa, ¿sí?, la altura descendió solo esto, de manera que quedó el recipiente de 1 metro hasta esta altura H, lleno con mercurio, y bueno, el excedente quedó ubicado en este recipiente. La altura a la que llegó este mercurio dentro del recipiente, a ver si se ubican, es de 760 milímetros. Bueno, está en el borde y no le... Ahí está. Ahí hemos puesto 760 milímetros. O sea que este recipiente medido desde
la superficie del mercurio hasta el extremo donde llega son 760 milímetros de mercurio. Entonces, por eso es que la primera medición de la presión atmosférica dice que la presión atmosférica son 760 milímetros de mercurio a nivel del mar. Y bueno, esta es la experiencia que usó Torricelli. Entonces ahora la pregunta es, ¿por qué esto nos da la presión atmosférica? Entonces, analicemos esta situación. Por arriba de la superficie del recipiente con mercurio, que está abierto, está actuando, ¿sí?, el peso de la atmósfera que se encuentra, ¿sí?, por arriba de esa superficie. O sea que hasta donde se termina la atmósfera, todo eso está actuando sobre esta superficie. Dividido esta superficie, lo que tenemos es la presión atmosférica. O sea, sobre esta superficie libre está actuando la presión atmosférica. Mientras que en el tubo tenemos todo este fluido, que es mercurio, actuando sobre esta superficie. ¿Sí? Sobre esta superficie. Entonces, todo este fluido tiene un peso. Aquí voy a dibujar la fuerza peso debido a la atracción gravitatoria. Esto es peso. Peso del fluido que se encuentra dentro de este tubo, que es mercurio. Distribuido sobre esa superficie, lo que tenemos es una presión. Entonces, cuando se queda quieto, deja de descender este fluido, es porque la presión en esta superficie se iguala con la presión en el resto de la superficie. Entonces, esta es una manera ingeniosa con la que Torricelli logró medir la presión atmosférica usando mercurio. En el caso del agua, si hubiéramos colocado agua, aproximadamente la altura que tendría que tener una manguera de agua para equilibrar la presión atmosférica es de alrededor de 10 metros de largo. Vamos a ver entonces lo que habíamos dicho, las unidades de presión atmosférica. Entonces, la atmósfera corresponde a la presión promedio que ejerce la atmósfera terrestre a nivel del mar. Lo que habíamos dicho nosotros, cuánto vale la presión atmosférica, en Pascal es 1,013 por 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado o 1,013 por 10 a la 5 Pascal. Como la atmósfera es aproximadamente igual al bar, podemos hablar de 1,013 bar. Entonces, aquí tenemos ya la equivalencia. Una atmósfera es aproximadamente un bar y eso es igual a 1,013 por 10 a la 5 Pascal, ¿sí? O 760 milímetros de mercurio, como lo vimos recién. Bueno, aquí al último está puesto esto de que una columna de agua de 10 metros correspondería a la presión de una atmósfera, ¿sí? Y en el caso para el bar, la presión que ejerce el peso de una masa de 1 kilo sobre 1 centímetro cuadrado, es lo que vimos en la diapositiva anterior. Esto es un bar, y bueno, esto sería el equivalente a una atmósfera y el equivalente a 1,013 por 10 a la 5 Pascal. La palma de una mano, más o menos tiene un área de 100 centímetros cuadrados. La fuerza que ejerce la atmósfera sobre la palma extendida es aproximadamente igual a la que ejercería una masa de 100 kilos apoyado sobre ella. Ahora, por ahí capaz que han escuchado el experimento que dice que cuando estamos acostados somos más largos, más altos que cuando estamos parados. Y bueno, la explicación es esta. El peso que soportamos con la atmósfera, del peso de la atmósfera distribuido sobre nuestro cuerpo, sobre la superficie de nuestro cuerpo, que es la presión atmosférica. Y también, no retorno porque se me va a borrar, también es interesante
pensar esto, ¿no? Que cuando uno asciende, se va a la Puna, por ejemplo, a San Antonio de los Cobres, allí el aire se enrarece, disminuye el oxígeno, disminuye en general la densidad de la atmósfera, y eso significa que el peso de la columna por allí va de una determinada superficie menor, con lo cual disminuye la presión atmosférica. Desde Buenos Aires a la Salta también hay un cambio de presión atmosférica, ¿sí? Y eso tiene que ver con también la disminución de la cantidad de oxígeno disponible para respirar, y eso trae como efecto el apunamiento. Entonces, a medida que nos alejamos de la superficie de la Tierra, subimos un cerro,